Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores para los que la palabra Anthrax tiene un significado muy diferente, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Power of the Dog de Jane Campion. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y junto a mí, mi amigo y cómplice Fernando C. Fink, conversamos y desmenuzamos películas que fueron relevantes en nuestra infancia o cintas nuevas que nos resultan impactantes. O lo contrario también. En esta ocasión vamos a parlotear sobre una película estrenada en la plataforma de video por streaming Netflix. No es ningún secreto que el mercado ha sufrido dramáticos cambios en la forma y el lugar en el que se consumen las películas. La pandemia de 2020, que obligó a un gran sector de la población, aquel que se lo podía permitir, a encerrarse en casa en cuarentena, golpeó violentamente a la industria cinematográfica convencional y fortaleció a las empresas que tuvieron la visión de explotar los medios audiovisuales a través del Internet, de los que Netflix es la más importante abanderada. En los premios Oscar, cada vez se ven más nominados y premiados producidos por esas empresas, y algunos que son mucho más conservadores han intentado incluso bloquearlos o de plano negarles la participación. Steven Spielberg es uno de los más entusiastas enemigos de esta forma de explotar el cine, lo que no me sorprende porque Spielberg en el 2000 todavía seguía editando con Moviola, o sea, es muy conservador. Los creadores que han visto en este mercado la oportunidad de hacer el cine que las grandes productoras ya no quieren hacer, ya no, porque pues no quieren arriesgar su dinero, le han prestado credibilidad y a mi gusto, en mi opinión muy humilde y personal, no ha sido en balde. Entonces, estos proyectos han sido o han obtenido el prestigio de directores de la talla de Martin Scorsese, quien nos sorprendió cuando hizo su película The Irishman en 2019, una épica de 3 horas y media que fue muy bien recibida por la crítica. Esta película también fue producida por Netflix. Y en esa ocasión, pero en esta ocasión, me hice bolas, perdón. Esta película de Irishman fue producida por Netflix y la película de la que vamos a hablar hoy también fue producida por Netflix. Vamos a platicar sobre The Power of the Dog, el poder del perro, una cinta dirigida por la neozelandesa Jane Campion y considerada una de las mejores películas del 2021. Tuvo 11 nominaciones al premio Oscar, de las que ganó una, Mejor Dirección. Y no estoy muy seguro, pero creo que Jane Campion se ha vuelto la primera mujer en ser nominada 2 veces al premio de Mejor Directora, y además creo que ha ganado las 2 nominaciones. La primera fue por The Piano, pero es un dato que no tomé la precaución de corroborar, así que me lo pueden corregir en los comentarios. El poder del perro es una novela del escritor estadounidense Thomas Savage, quien fuera bien conocido por escribir westerns y que murió en 2003. Cuando Jane Campion leyó la novela, que me parece le regaló su suegra, se interesó fuertemente en conseguir los derechos,
que por cierto habían pasado por muchas manos sin suerte. Era una producción que no lograban levantar. En algún momento los tuvo Gerard Depardieu, también Paul Newman, pero fueron proyectos que no lograron cuajar. El primer actor en ser invitado al proyecto fue el inglés Benedict Cumberbatch, quien de inmediato comenzó a prepararse para el papel, asistiendo a un campamento en el que aprendió, entre otras cosas, a castrar toros, a tocar el banjo, al azar y bueno, esas cosas de la vida del rancho. La película originalmente sería coestelarizada por Elizabeth Moss, pero esta tuvo que abandonar el proyecto y fue reemplazada por Kirsten Dunst, una decisión, a mi juicio, bastante acertada. Más adelante hablaremos sobre el personaje de Rose que interpreta Kirsten Dunst, pero esta mujer tiene una cualidad de sufrida que agrega, que ayuda mucho al personaje, y creo que Elizabeth Moss es un poco más fuerte, tiene un carácter un poco más duro. Tenemos también a Paul Dano. Paul Dano estuvo involucrado en algún momento, pero tuvo que romper la relación, o sea, tuvo que romper el contrato, o más bien ya no pudo cumplirlo porque tuvo conflictos de agenda con compromisos adquiridos anteriormente con la película de The Batman de Matt Reeves en el papel del Acertijo. Entonces se encimaron los rodajes y pues fue reemplazado por Jesse Plemons. Lo curioso es que este muchacho, que es actual pareja de Kirsten Dunst, era a quien originalmente le habían propuesto el papel, se lo propusieron antes de Dano, pero acabó llevándoselo Paul Dano, que al final lo tuvo que dejar porque por The Batman, entonces pues regresó al origen. También me parece que fue una decisión acertada. Y bueno, este reparto termina de solidificarse con la inclusión de Cody Smith-McPhee, que es un actor australiano, que aunque tiene varios papeles en películas comerciales del nivel de Dawn of the Planet of the Apes y alguna que otra de X-Men, tiene varias películas así comercialonas. A mí me parece que su papel más relevante es el del niño vampirófilo de género fluido en el remake estadounidense de la película sueca Let the Right One In. Let Me In es la versión americana del 2010, que también dirigió Matt Reeves y que en este caso fue estelarizada por esta chica, Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moretz. Es una película inferior a la original, pero suficientemente buena como para que sea una buena película por sí misma. Y bueno, pues uno de los elementos más sólidos de esta película, definitivamente de esta producción, es el reparto. Yo creo que el reparto sostiene mucho el drama. No es el único elemento logrado, pero definitivamente es uno de sus más sólidos, de sus bases más sólidas. El casting está de lujo. Es un logro de la directora haber sacado un jugo dramático a cada uno de sus actores y haber tenido la visión de reunir a estos talentos, pero también es meritorio de elogios el compromiso que cada uno de los histriones tuvo para la historia. Es un guión que ya de por sí es exigente en lo emocional, pero a lo que debemos agregar al estrés de una pandemia global que se atravesó durante el rodaje y que no hizo sino complicar aún más las cosas. Benedict Cumberbatch, que es actor del método, un método que a mí me parece siempre cuestionable, pero bueno, los resultados a veces son buenos, pues decidió no bañarse durante el rodaje, cosa que me parece cumplió durante algunos días, pero no todo el rodaje, creo que 5 días no se bañó, algo así. También fumaba
en cadena, como le dicen en inglés, chain smoking, fumaba y fumaba y fumaba, y él es fumador, pero fumó tanto cigarros enrollados que sufrió de envenenamiento de nicotina 3 veces. Cumberbatch ya está acostumbrado a interpretar personajes que tienen cierto nivel de incomodidad social. Su Sherlock Holmes, que es lo que lo lanzó a la popularidad internacional, raya en el autismo. Así que este papel no era tan imposible, ¿no? Y sin entrar en mayor detalle, la historia sucede en Montana, en un rancho ganadero en 1925. Phil y George Burbank son dos hermanos muy unidos que empiezan a tener desavenencias porque el segundo se enamora y casa con una viudita de nombre Rose Gordon. El desprecio que tiene el primero por ella, a quien ve como una trepadora cazafortunas, y su hijo Peter, a quien maltrata por considerarlo débil y afeminado, van minando el espíritu de Rose, orillándola al alcoholismo. Y bueno, pues esa es más o menos la historia de la película a grandes rasgos y sin dar mayor spoiler. Aunque esta película fue filmada por razones prácticas en Nueva Zelanda, los paisajes y la caracterización no nos hacen dudar en ningún momento de que efectivamente nos encontramos en Montana, en Estados Unidos. Hay hermosas tomas de las montañas y colinas que juegan con la luz del sol y las nubes. En particular, hay un elemento que hace juego dramático con el título de la película, en el que una sombra sobre la montaña asemeja las fauces de un perro. La cinematografía corre de la mano de la fotógrafa australiana de 38 años, Ari Wegner. Y también es importante complementar esto destacando la banda sonora, de la que es responsable el músico inglés Jonathan Johnny Greenwood, guitarrista principal y músico polifacético de la banda Radiohead. De esa banda han salido ya otras bandas sonoras. Bueno, no específicamente de la banda, pero de los músicos de la banda. El vocalista, Tom York, estuvo a cargo del soundtrack de la versión moderna de Suspiria, de la que ya hablamos en este programa. Y eso pues es por mencionar una, porque Johnny Greenwood ya ha musicalizado otras películas antes, un trabajo que siempre ha realizado paralelo al de la banda. En 2003 hizo Body Song de Simon Pummel. En 2007 There Will Be Blood para Paul Thomas Anderson. Y del mismo director, pero en 2017 Phantom Thread, entre otras muchas. Ya tiene experiencia, no es ni el primer rockero que lo hace, pero definitivamente su trabajo es bastante respetable. Y yo creo que la música también es parte de la identidad de la película. Entonces, actores, fotografía y música bien coordinados por Jane Campion nos dan una película que está bien firme, con los pies bien plantados, con buenas con buenas bases. La identidad, la intolerancia, la delgada línea entre el amor y el odio son algunos de los temas que aborda la película. Tiene un ritmo lento, pero acompasado, que se apoya más en el drama y en lo emocional que en la acción propiamente dicha. La mayor parte del tiempo, como espectadores, estaremos tratando de entender lo que los personajes sienten y no dicen. Más será nuestra preocupación por eso que está no dicho, que por lo que de facto hacen. Si te distraes, pues pronto te vas a dar cuenta de que las acciones que aparentan ser, perdón, si no te distraes, quise decir, te darás cuenta muy rápido de que las acciones que aparentan ser producto de la ebriedad, de la inconsciencia, en realidad reflejan una sensibilidad a flor de piel. Hay una secuencia en la que Rose, Kirsten Dunst, está tocando el piano
y Benedict Cumberbatch, que interpreta a Phil Burbank, está tocando el banjo y le está es como una guerra, una tensión entre los dos que se resuelve con esos instrumentos musicales. Es una película difícil de ignorar, es una película que merece los premios y que merece la popularidad que tuvo en su momento. Yo pienso que es un gran logro para Netflix haber patrocinado una película así, sobre todo que es una película que probablemente no habría tenido el impacto. Creo que hubo más de 2 millones de impactos en el streaming, o sea, personas que la vieron, y creo que difícilmente habría tenido ese nivel de popularidad si solamente se hubiera estrenado en cines, que sí tuvo una pequeña corrida en cines, una corrida suficiente como para que se le pudiera postular para los premios Oscar. En fin, The Power of the Dog es una película sumamente recomendable y estos fueron mis observaciones. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿Tú qué piensas de The Power of the Dog? ¿Crees que estoy loco? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. No, yo coincido contigo por completo. Es una película que tiene los pies bien firmes en la tierra en cuanto a los colaboradores que Jane Campion escogió desde el reparto que es impecable, la manera en la que están elegidos y dirigidos, y también la música, este músico de la banda Radiohead hace un soundtrack muy bueno, muy sólido, la fotografía. Yo confieso que es la primera película que veo de esta fotógrafa, de esta cinematógrafa. Confieso que nunca había visto yo una película fotografiada por ella, pero me parece excelente. O sea, es atmosférica, es evocativa. Y el guión, como tú bien dices, que está basado en una novela western, pero me parece que hicieron un trabajo muy inteligente con el guión. O sea, la manera en la que es llevada la historia es como tú dices, estamos todo el tiempo pendientes, no tanto de la trama, no tanto de los eventos, ahora qué va a pasar y ahora qué va a pasar, sino de las emociones de los personajes. Estamos todo el tiempo pendientes del proceso emocional que cada uno va llevando. Y me parecen interesantísimos los personajes, o sea, el hijo de Rose, que al parecer no tiene su identidad bien definida y de repente empieza a llevarse con el personaje de Benedict Cumberbatch, que al principio hay un antagonismo absoluto porque el personaje de Benedict Cumberbatch está hostilizando a su mamá, a Rose, al personaje de Kirsten Dunst. La está violentando deliberadamente. Es pues claramente una situación que uno comprende, resulta comprensible que la orille al alcoholismo porque está siendo violentada dentro de esta familia. Su marido, el hermano del personaje de Benedict Cumberbatch, pues parece ser genuino el cariño que le tiene a Rose, y no da la impresión de que Rose esté siendo una trepadora social o que sea una interesada económica,
pero para su hermano, ella definitivamente se está aprovechando de él. Y entonces la empieza a hostilizar, la empieza a violentar de una manera muy, muy descarada, de una manera muy deliberada. Y creo que eso genera mucha tensión, genera mucho drama. Y después, cuando el personaje de Benedict Cumberbatch, cuando empieza a llevarse con el hijo de Rose, cuando empezamos a presenciar una amistad entre ellos dos, pues me parece que la película toma un giro interesantísimo. O sea, es muy interesante ver también porque pues sabemos que es homosexual este personaje, el hermano del esposo de Rose. Y entonces empieza a darse ahí una amistad que no es eh, pues que no es normal, o digamos, no es predecible, que no nos esperamos que se dé esa amistad. Sin embargo, hay ahí una relación, hay un clic, por decirlo de algún modo, hay un rapport entre ellos dos, y a pesar de eso, la mamá sigue tomando y tomando. Y entonces me parece una película muy atmosférica, una película que Jane Campion, yo confieso que solo había visto la película del piano, que también me parece una película bastante rara, bastante extraña en su manera de manejar las atmósferas, de manejar los tiempos. Y esta película, aún más, El poder del perro, es atmosférica. Y me parece interesantísimo el montaje porque de repente, yo no sé tú, Paquito, pero yo de repente me empezaba a sentir un poco perdido, empezaba a sentir que deliberadamente el montaje de la película no va de una manera tan tradicional, de una manera tan lineal, y que de repente vemos algo que está pasando y la siguiente secuencia ya se fueron al futuro y ya está sucediendo otra cosa, y hay como algunas cosas que nos tenemos que imaginar, o que algunas cosas que tenemos como que deducir. No sé si soy yo, eh, sinceramente no sé si soy yo, pero hay momentos en los que la película me parece un poco desorientante. Y eso me gustó. Me parece que Jane Campion tiene un dominio del lenguaje cinematográfico, tiene un dominio de la puesta en cámara y de la edición que te saca un poco de balance. A mí la película en lo personal me iba sacando de onda. De repente ya la nueva situación entre estos dos personajes es diferente, y de repente ya están en otro estadio de su amistad. No sé, yo sentí que es una película que deliberadamente te va sacando un poco de balance con su montaje, porque no va tradicionalmente como cualquier otra película. Y pues sí, la verdad, las actuaciones me parece que están impecables. Eh, yo no sabía de lo que había pasado con Paul Dano, pero el actor que finalmente terminó interpretando el papel, que había sido originalmente el elegido, pienso que lo hizo de manera perfecta. Y es una película que emocionalmente tiene un efecto muy, muy, muy particular, y no me parece extraño en lo absoluto
que haya tenido este éxito, a pesar de que se estrenó en la pandemia durante la cuarentena cuando la gente no podía salir de sus casas, pero no me parece en lo absoluto extraño que haya tenido este éxito, porque si es una película que te deja con un cúmulo de emociones que la recomiendas. O sea, definitivamente si dices, oye, en Netflix hay esta película que te deja pues bastante removido emocionalmente. Y con eso te devuelvo el micrófono, Paquito. Pues sí, fíjate que sí es confusa y es parte del chiste de la película. Hay un momento en el que ya no, tú crees que estás viendo otro tipo de historia. Yo personalmente no quisiera entrar en spoilers, pero hay un punto en el que yo pensaba que iba para un lado y cuando algo pasa, al final de repente dices, wow, o sea, es un giro de 180 grados, pero más bien nunca se dio ese giro, sino que no nos dan toda la información para que nosotros hagamos nuestras propias conjeturas. Y sobre todo hay un manejo ahí de la dualidad, de los personajes, y como decía en mi anterior participación, no dicen las cosas con palabras, sino que están en una constante tensión emocional. Hay momentos en los que Phil parece que está a punto de hacer alguna de sus maldades, de sus atrocidades, y de repente te sorprende con algo increíblemente amoroso, tierno, sensible. Entonces, son personajes muy complejos, personajes que están sumergidos en un mundo más complicado que ellos mismos. Y tenemos también, hay un personaje que no es un actor, que solo es un personaje que está ahí flotando, un fantasma, se llamaba Bronco algo. El Bronco, que es el maestro de los dos muchachos, fue su guía cuando ellos eran jóvenes y parece que murió y ellos le tenían un respeto, un fervor casi religioso y en especial Phil, que tiene una cierta obsesión con ese personaje y es un amor que sobrepasa la línea de la admiración, que es un sentimiento que está más allá de la sola apreciación de un maestro a su alumno, sino que ya es algo más complicado, ¿no? Creo yo que es una película que aborda el tema de la sexualidad, de la homosexualidad, perdón, y lo hace con tacto. Tienen cuidado porque es muy fácil, sobre todo tomando en cuenta la época en la que están y el tema del que están hablando, sería muy fácil arruinarlo y decir algo equivocado o hacer o que tu historia plantee un comentario social negativo y logran salvar ese escollo de elegancia. Yo quedé gratamente sorprendido cuando la vi la segunda vez, porque la primera vez, pues es la experiencia de la sorpresa, pero la segunda vez, cuando ya no hay sorpresas, la disfrutas un poco más, porque ahora te clavas precisamente en esos matices que no podías ver porque no sabías bien lo que estaba pasando la primera vez. Yo admiro mucho a Kirsten Dunst, la he visto desde sus papeles de vampirita a papeles más sensuales, pero grandes directores han explotado su capacidad para ser mustia.
Si vemos Spider-Man, pues en Spider-Man es muy bonita, muy sensual, es la Mary Jane, es la mejor Mary Jane que ha existido. Pero si luego brincas al Melancolía de Lars von Trier, y es una persona tan mustia, tan victimizada, eh, tan mártir, que le ves la cara y la ves sufrida. Y es un personaje que sí, que se puede explotar muy bien si lo utilizan bien. Tú compara a la Kirsten Dunst de Melancolía de Lars von Trier o de The Power of the Dog con la que vemos en un papel secundario en Eternal Sunshine of the Spotless Mind y no hay relación. Realmente es una muy buena actriz. O la vemos en Las Vírgenes Suicidas también, y no puedes creer que sean la misma persona, es irreconocible. Eso a mí me gusta mucho de esta. El personaje de Rose se nutre mucho de ella. Por ejemplo, hay una anécdota graciosa del rodaje. Como ella tiene que estar borracha todo el tiempo, antes de empezar a rodar, se ponía a dar vueltas, se daba vueltas, ahora sí que como para la piñata, para estar más borrachita, y funciona muy bien. Pero hay que recordar que esta historia también es sobre el odio. Eh, el personaje de Peter, Cody McPhee, es un niño cuyo padre, cuyo padre se suicida y deja a la mujer viuda y al hijo lo deja sin padre, y él se obsesiona con con ayudar a su madre a ser feliz otra vez. Rose, como ya les dije, es una persona pusilánime, sufrida, víctima, se victimiza a sí misma todo el tiempo, y Peter pues es débil, no tiene el carácter del macho que en la época se esperaba de un hijo primogénito, pero él sí tiene herramientas para poder hacer feliz a su madre, y él sabe que mientras Phil sea parte de la ecuación, ella no va a ser feliz. Él sabe que su madre es alcohólica por el nivel de estrés al que la tiene sometida el cuñado, y entonces es una de sus más grandes motivaciones, es una de sus principales motivaciones durante la película, siendo débil, defender a su madre. Y ahí tenemos la lectura de un salmo que lee a la letra. En inglés dice: Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog, que es más o menos se traduce como: libera mi alma de la espada. My darling, lo he leído por ahí, que se interpreta como mi vida del poder del perro. Y eso es lo que le da el nombre a la película. Y a mí me interesó mucho saber qué diablos es el poder del perro. En realidad es una metáfora, significa el enemigo. O sea, libera mi alma y mi vida del poder de mi enemigo. Y es el perro, definitivamente, es Phil. Phil puede ver al perro en las montañas, y Phil ve el perro en las montañas porque el Bronco, creo que era Bronco Bill, Bronco lo que sea, también lo veía, y el niño lo ve, pero el niño lo ve, pero por Peter puede ver el perro, pero, pero él no es el perro. Él es quien pide que liberen su alma, que protejan y que lo cuiden del poder del perro. ¿Algún comentario final, Fernando? Sí, Paquito, muchas gracias. Pues sí, yo quisiera coincidir contigo en lo interesante de la metáfora, que es este,
que es estas fauces del perro que ve en las nubes, en la montaña. Como tú dices, el niño lo ve, pero él no es el perro. También Bronco, no sé, Bronco Bill o como se llamara, también lo veía, pero el perro es Benedict Cumberbatch, Phil, él es el que tiene esta cualidad a él se refiere en la película, ¿no? Y coincido también contigo con Kirsten Dunst. Me parece que es una buena actriz, una gran actriz que lo mismo puede ser la Mary Jane de Spider-Man, que como dices, pues es vivaz, tiene otra energía que aquí es totalmente autovictimizada, alcohólica, totalmente eh, eh, pues sí, víctima, ¿no? O sea, tirada a la perdición por el maltrato, por la violencia del cuñado. Y también me parece muy interesante lo que mencionas sobre el personaje de Phil, que cuando a veces hay momentos en los que parece que va a tener una conducta violenta, una conducta malsana, y hay momentos en los que nos sorprende con una conducta sensible, con algo bien, bien intencionado. Entonces, en ese sentido, me parece que es una película bastante compleja, o sea, es una película que tiene de dónde observar, de dónde analizar. Y por último, yo lo que quisiera decir es que sí, quisiera comentar sobre la polémica de los Óscares. O sea, la polémica de que cada vez más hay películas de Netflix o de otras plataformas de video por streaming que están siendo nominadas y que ganan Óscares. Y recuerdo cuando la película de Roma de Alfonso Cuarón ganó esos Óscares, Spielberg se quejó amargamente y dijo, es que no puede ser porque es una película de televisión, es una película de Netflix. Pero, pues sí, pero la película cumplió total y absolutamente con el requisito de ser exhibida comercialmente una semana completa en el condado de Los Ángeles. Y con eso hay miles de películas independientes previas al streaming que con haber sido exhibidas una semana comercialmente en el condado de Los Ángeles, películas independientes hechas con muy poco dinero, accedieron a los Óscares y que fueron nominadas y ganaron Óscares. Y entonces me parece que es ridículo lo de Spielberg, ¿no? Porque la película de Roma tuvo una exhibición súper, pero súper amplia en cines. Y también El Poder del Perro. El Poder del Perro estuvo 2 semanas en cines en Estados Unidos, en diferentes salas cinematográficas. Entonces me parece ridícula la queja de Spielberg. Y con esto termino mi participación, Paquito. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí en Sin Esperanzas, nuestro podcast querido. Tuvimos por ahí unos retrasos. Yo me quiero disculpar porque el trabajo y la vida no siempre me permiten puntualmente subir el video los jueves. He hecho todo lo posible por hacerlo, pero hay días que me resulta de plano imposible porque pues mi trabajo principal es en la escuela, soy maestro de preparatoria, entonces a veces de plano no he podido, pero voy a tratar de marcar el paso con mayor responsabilidad. Esta Semana Santa hubo un paro, también nosotros descansamos, también descansamos del podcast, y eso que el podcast es una manera de desestresarnos, pero pues justamente en el momento en el que se vuelve algo estresante, pues ya no cumple su función.
Pero aquí estamos de regreso, ya tenemos varios episodios. Me parece que este es el episodio 12 o 13 de la temporada del 2023. Y sí, es el episodio 12. Así que vamos pues, bastante avanzados. Vamos a seguir mandando, por supuesto, los saludos de siempre a nuestros sospechosos comunes. Muchas gracias a Abraham, que nos comenta mucho en YouTube. Es probablemente la única persona que comenta casi todos los videos de YouTube. Humberto por ahí también nos comentó en alguno. Le queremos mandar también un fuerte abrazo a los que nos escuchan en Facebook, que parecen ser muchos. Omar creo que ha visto todos nuestros programas. A Briseidi Torres, que ya me ha platicado personalmente que nos escucha mientras daba los platos, y eso es para mí un gustazo compartir ese tiempo con ustedes. Y no puedo despedir este programa sin dedicarlo, como siempre, a mi hijo que ya está cumpliendo 3 meses y ya es un tanquesote que parece que va a ser más alto que su padre. Y quiero dedicarle también este programa a Carolina, mi esposa, quien me permite hacer este programa, me permite el tiempo para grabarlo, el tiempo para editarlo, es mi compañera, es mi amiga y mi confidente, y también es mi mayor fan porque ella es la que escucha todos los programas en estreno y no puede faltar. El día que falta ella, ya nadie nos oye. Les mando un abrazo a todos y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!